En el fútbol argentino hay historias que se cuentan con bombos y platillos, y otras que se esconden detrás de los muros del silencio. Entre las sombras del pasado reciente de Boca Juniors, existen nombres, promesas, sueños que se apagaron antes de brillar. Algunos de esos chicos entrenaron en Casa Amarilla, respiraron el mismo aire que los ídolos, pero nunca llegaron a vestir oficialmente la camiseta azul y oro. Y sin embargo, años después, el destino los llevó a lugares impensados, donde la gloria que no encontraron en la Ribera los esperaba en otros estadios, bajo otras luces. Hace poco hablábamos de esas joyas que se escaparon del Ceneice, talentos que, por decisiones dirigenciales, por política interna o simplemente por mala suerte, tomaron rumbos distintos y terminaron demostrando en silencio lo que podían haber sido. Esta historia pertenece a uno de ellos. Un jugador que pasó desapercibido por el predio de Boca, que casi firma, que casi se queda, pero que hoy es figura en Europa, rompiendo redes y dejando a muchos en la boca con una sola pregunta: ¿cómo fue que lo dejamos ir? Antes de contar quién es, retrocedamos un poco. Porque esta historia no empieza con millones de euros ni con frases de prensa francesa. Empieza con un pibe del interior, con un sueño enorme y una camiseta que parecía destinada a ser suya. A veces, el fútbol se parece más al destino que a un deporte. Una simple firma puede cambiar toda una vida. Un sí o un no en el momento equivocado define si un jugador se convierte en leyenda o en un recuerdo borroso de lo que pudo ser. En Boca, esos casos sobran. Pero este, en particular, duele más que otros. Porque estamos hablando de un delantero que pasó frente a los ojos del Consejo de Fútbol, entrenó en el predio, se probó con la camiseta, y todos pensaban que su historia recién empezaba. Hasta que, de repente, todo se frenó. Una negociación trabada, una decisión pospuesta, y el chico desapareció de Casa Amarilla sin dejar rastro. El tiempo pasó, los hinchas nunca supieron su nombre, y el fútbol siguió girando. Pero hoy, mientras miramos los resúmenes de Europa, los goles en HD y los titulares que lo consagran como el máximo artillero de Francia, la pregunta vuelve como un eco incómodo: ¿cómo es posible que un jugador que entrenó en Boca y estuvo a un paso de firmar contrato termine brillando al otro lado del océano? ¿Qué se rompió en el camino? Lo curioso es que este delantero no salió de la nada. Ya lo seguían desde Córdoba, ya lo tenían en carpeta. Era cuestión de tiempo. Pero justo cuando el sueño parecía al alcance de la mano, el destino cambió de camiseta. Todo empezó hace unos años, en 2019. Boca buscaba sangre nueva para sus divisiones inferiores, y los ojeadores viajaban por todo el país, en busca de esa chispa que distingue a los cracks de los del montón. En Córdoba, encontraron a un chico que tenía todo: potencia, definición, visión de juego y una personalidad que imponía respeto incluso entre los mayores. Lo seguían desde hacía tiempo, y su nombre figuraba en los informes técnicos con una palabra que en Casa Amarilla no se usa a la ligera: proyecto serio. El encargado de llevarlo fue Diego Masigi, un viejo conocido en el ambiente, un tipo con ojo clínico. Lo trajo a Buenos Aires convencido de que Boca había encontrado un diamante. El pibe llegó al predio, entrenó, se adaptó rápido. Todos hablaban bien de él. Los técnicos lo querían, los preparadores lo elogiaban, y el Consejo de Fútbol ya planeaba integrarlo al plantel juvenil. Era cuestión de días para que el contrato se firmara. Pero entonces, vino el cambio de dirigencia. Nuevas caras, nuevas prioridades. Y como suele pasar en el fútbol argentino, lo urgente mató lo importante. Las conversaciones se estancaron, el acuerdo con su club de origen, Atalaya de Córdoba, el mismo de Julián Álvarez, se demoró más de lo esperado. Desde el Consejo, le prometieron que sería jugador de Boca, pero los papeles nunca se cerraron. En ese tiempo muerto, el sueño se enfrió. Mientras Boca discutía cláusulas y porcentajes, otro gigante argentino observaba en silencio, esperando su oportunidad. Nadie imaginaba que ese silencio se convertiría, años después, en uno de los errores más dolorosos de la historia reciente del club. Antes de seguir con esta historia que, créeme, te va a sorprender, recordá que en este canal repasamos los secretos mejor guardados del mundo Boca, esas historias que no salen en los titulares, pero que todo hincha debería conocer. Si querés enterarte antes que nadie de quién fue el crack que casi juega en la Bombonera y hoy deslumbra en Europa, suscríbete al canal y activa la campanita. Acá no hablamos de rumores, hablamos de hechos, de nombres, de lo que realmente pasó dentro del club más grande del continente. Porque entender el presente de Boca también es mirar hacia atrás y descubrir a quienes dejamos escapar. Suscríbete y no te pierdas nada. Entonces, ¿qué pasó con aquel chico de Córdoba? ¿Cómo fue que Boca lo dejó ir sin siquiera verlo debutar en un partido oficial? Todo se remonta a marzo de 2020, justo cuando el mundo se paralizaba por la pandemia y los clubes reorganizaban sus planteles. Mientras el Consejo de Fútbol intentaba cerrar decenas de contratos y préstamos, el caso de este pibe quedó en pausa. Desde Atalaya pedían un acuerdo simple, querían asegurarse una pequeña parte del pase, nada fuera de lo común. Pero en Boca, con los tiempos administrativos alterados y la llegada de nuevas autoridades, la firma nunca llegó. El jugador, cansado de esperar, volvió a Córdoba con más preguntas que respuestas. Y ahí fue cuando otro club apareció en escena, River Plate. El mismo rival histórico que tantas veces se llevó figuras del Ceneice ahora tendía su mano a un joven que se sentía olvidado. Los dirigentes de Atalaya, impacientes, no dudaron. En cuestión de días, el chico pasó de entrenar en Casa Amarilla a vestir el manto sagrado del millonario. Sí, ese delantero que hoy brilla en Francia, el máximo goleador de la Ligue 1, es Joaquín Panicelli.
El mismo que Boca tuvo en sus canchas, el mismo que ya se probaba el uniforme azul y oro. Hoy, mientras marca goles para el Racing de Estrasburgo y comparte equipo con Valentín Barco, otro hijo de la Ribera que partió joven, muchos se preguntan cómo es posible que una promesa así se haya escapado de las manos del club. Panichelli fue el goleador de la reserva de River, aunque solo una vez integró el banco de primera. Pero su salto definitivo llegó en Europa. Primero, en el Mirandés de España, donde la rompió con 21 goles y 8 asistencias en una sola temporada. Y después, en el Racing de Estrasburgo, que pagó 16 millones de euros por su pase. Hoy lidera la tabla de artilleros en Francia, con un rendimiento que asombra incluso a los más escépticos. El destino, una vez más, le jugó una broma cruel a Boca, tuvo al goleador de Europa a un paso, y lo dejó ir. Imagina por un momento lo que habría pasado si aquel contrato se firmaba. Panichelli vistiendo la camiseta de Boca, compartiendo vestuario con figuras como Cavani, aprendiendo bajo el arco de la Bombonera. Su historia podría haber sido completamente distinta. Pero el fútbol argentino está lleno de, y sí, esos universos paralelos donde los clubes deciden a tiempo, donde los talentos no se pierden en la burocracia. En este caso, el destino lo llevó por otro camino, y quizá eso también fue lo que lo forjó. Porque si no hubiera vivido esa frustración inicial, tal vez nunca habría tenido el hambre de triunfar que hoy lo define. Los hinchas de Boca miran sus goles en Europa con una mezcla de orgullo y bronca. Orgullo, porque su talento nació acá, en las canchas de Casa Amarilla. Bronca, porque saben que el club lo tuvo al alcance de la mano y lo dejó escapar. En el fútbol, perder una promesa puede doler más que perder una final. Y mientras Panichelli celebra en Francia, el eco de esa historia resuena en la Boca como una advertencia: los grandes clubes no solo se construyen con ídolos, sino también con los nombres que supieron dejar ir. Antes de que sigas pensando en cuántos Panichelli se le escaparon a Boca en estos años, asegúrate de estar suscrito. En este canal repasamos los nombres, los contratos caídos, las decisiones que marcaron el destino del club. Acá no hay humo ni romanticismo, hay verdad. Y si te gusta conocer lo que otros medios callan, este es tu lugar. Cada semana desenterramos una historia distinta, de esas que te hacen entender por qué el fútbol no se juega solo en la cancha, sino también en los escritorios, en los despachos y en los silencios de quienes deciden. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que se viene te va a sorprender. En Boca, los secretos no se acaban nunca, y cada vídeo es una pieza más del rompecabezas del fútbol argentino. La historia de Joaquín Panichelli no es solo la de un pibe que se fue libre y terminó triunfando en Europa. Es también un espejo que refleja cómo funcionan los engranajes del fútbol argentino, donde los talentos aparecen, pero las oportunidades desaparecen entre carpetas, firmas demoradas y dirigentes distraídos. Cada gol que marca en Francia es una postal de lo que pudo ser y no fue. Un recordatorio de que en Boca, los errores pesan más porque el club está hecho de pasión, memoria y exigencia. Algunos dirán que así es el fútbol, que no se puede ganar todas. Pero otros, los que miran más allá del resultado, saben que estas historias duelen porque revelan algo más profundo: la desconexión entre los sueños de los jugadores y las estructuras que deberían protegerlos. Panichelli encontró su destino lejos de la Ribera, pero su nombre quedó grabado en ese rincón invisible de la historia ceneice, el de los que estuvieron a un paso de ser ídolos y se fueron antes de tiempo. Y quizá esa sea la verdadera lección, que los grandes clubes no se miden solo por los títulos, sino también por los talentos que supieron cuidar o los que dejaron escapar. Mientras el delantero cordobés sigue rompiendo redes en la Ligue 1, en Casa Amarilla el eco de su paso fugaz sigue vibrando, recordándole a Boca que, en el fútbol, a veces perder un nombre puede ser más costoso que perder un campeonato. Deja tu like si te gustan estas historias ocultas del fútbol, comenta qué otro jugador crees que Boca dejó escapar injustamente, y ayuda a este canal a seguir creciendo. Porque el pasado de Boca todavía tiene muchas verdades por contar, y nosotros vamos a contarlas todas.